Un multimillonario se burlaba en árabe de un padre soltero, conserje. Segundos después, respondió con una gracia ancestral. Si va a fregar el mármol, alguien debería enseñarle a no parecer el dueño del lugar. Las palabras cortaron el aire como cristales. La risa que siguió resonó en el vestíbulo abovedado de la torre corporativa de Ayaritech, impregnada de ambición y desdén por la colonia. Jonas Hall no se inmutó. Pasó la fregona con silenciosa precisión. El suave chirrido del agua sobre el mármol, el único sonido que se permitía. El mono azul marino que vestía mostraba las señales de un largo trabajo en los puños, descoloridos en las costuras. Pero lo llevaba como un hombre lleva un nombre que ha elegido llevar, incluso cuando el mundo olvida cómo pronunciarlo con respeto. Detrás de él, un grupo de inversores con trajes a medida se detenía fuera del salón de gala privado, con bebidas en la mano, haciendo poses para conseguir acuerdos y dominar. El hombre que había hablado, Rashid Farouk, se apoyaba en su bastón como un rey observando a un bufón. Su risa, aguda e indulgente, resonó de nuevo. «Me entiende», añadió Rashid con un acento recortado y un árabe fluido. «O debería hablar más despacio para que me ayude». Otra ronda de risas. Jonas volvió a sumergir la fregona en el cubo. La luz de la lámpara se reflejó en el mármol como oro líquido, y por un segundo reflejó el tenue brillo de la tinta en su antebrazo justo debajo de la manga arremangada. Un viejo tatuaje, casi invisible ahora, un sello que pocos reconocerían a menos que hubieran pasado tiempo en bibliotecas antiguas o zonas de guerra. Se levantó, se giró y, en perfecto árabe, dijo en voz baja: «El suelo puede reflejar su riqueza, señor, pero solo sus palabras revelan su valor». El silencio que siguió fue instantáneo. La sonrisa burlona de Rashid marchitó la copa de vino que tenía en la mano, deteniéndose en el aire. Una mujer jadeó suavemente. Alguien al fondo tosió. Jonas no sonrió ni se regodeó, solo hizo un gesto respetuoso con la cabeza y volvió a su trabajo. Desde el entrepiso, Evelyn Hart lo observaba todo. No tenía intención de detenerse. Su horario esa noche era preciso para el minero: saludar a los delegados, dar el brindis de bienvenida y cerrar el acuerdo de expansión. Pero algo en la forma de moverse del conserje, firme, deliberado, indiferente al ruido a su alrededor, había llamado su atención. Y ahora esto, un conserje que respondía al insulto de un multimillonario, no con vergüenza ni ira, sino con un lenguaje antiguo y una gracia innegable. Tomó un sorbo de agua, repentinamente insegura de su sabor. Abajo, Jonas empujaba su carrito hacia el pasillo de servicio. Sus manos estaban firmes, pero en su pecho, el corazón había comenzado a latirle con su habitual y silencioso dolor. Luca la esperaba. En la sala de mantenimiento, tenuemente iluminada, tras una hilera de productos de limpieza y taquillas polvorientas, una vieja silla acolchada reposaba junto a una mesita. Sobre él, un cuaderno de matemáticas, 2 crayones y una barra de granola a medio comer. «Hola, amigo», susurró Jonas, agachándose junto al niño. «Perdona, tardé un poco más». Luca levantó la vista con ojos brillantes y ese cansancio que solo los niños pueden llevar con esperanza. «No pasa nada. Estaba dibujando naves espaciales. Esta tiene velas solares». Jonas sonrió. «¿Puedo subirme a una algún día? Solo si traes algo para picar». Luca sonrió. «Y no las de zanahoria». «Trato hecho». Jonas le revolvió el pelo a su hijo y se sentó en el suelo junto a él. «¿Tienes hambre?». Luca negó con la cabeza y se acercó más. «Papá, ¿por qué te gritó ese hombre?». Jonas dudó. Podría haber mentido, haber dicho que era una broma, que el hombre solo estaba haciendo el tonto. Pero Luca ya estaba aprendiendo cómo funcionaba el mundo, y esta noche no se trataba de protegerlo. Se trataba de enseñárselo. «Se creía mejor que yo», dijo Jonas en voz baja. «Por lo que he visto, por lo que hago. Pero tú hablabas su idioma». «Sí». Luca ladeó la cabeza. «Entonces,
¿Por qué parecía asustado después de que Jonas se riera entre dientes? Porque hay gente que no teme equivocarse. Teme ser vista. En el salón de gala, Rashid se sentó rígido. Olvidado el vino a su alrededor. El ambiente había cambiado. Las conversaciones eran más tranquilas. Los rostros se volvieron hacia Evelyn Hart cuando subió al pequeño escenario cerca de la mesa principal. La directora ejecutiva de Ayaritech permanecía serena con un traje negro a medida que brillaba sutilmente bajo las lámparas de araña. Era hermosa como los glaciares son afilados, atemporal, y probablemente te aplastaría si subestimaras el peso de su silencio. Pero esta noche, su voz tenía algo diferente. Antes de empezar, dijo, recorriendo la sala con la mirada. Quiero reconocer algo inesperado. Hizo una pausa, dejando que el silencio se alargara. La dignidad no siempre entra por la puerta principal. A veces entra con mano firme y un trapeador. Un murmullo recorrió la habitación. La mirada de Evelyn se posó brevemente en Rashid. Él apartó la mirada. Más tarde esa noche, mucho después de que el último invitado se hubiera marchado, Jonas regresó al vestíbulo para una última ronda. El mármol brillaba bajo las tenues luces. Trabajó lenta y deliberadamente con su cuerpo, conociendo el ritmo mejor que cualquier música. No necesitaba aplausos ni defensas. Solo necesitaba saber que había mantenido a su hijo abrigado, alimentado y orgulloso. Desde atrás, se oyeron unos suaves tacones. Se giró. Evelyn se quedó de pie. A pocos metros de distancia, con los brazos cruzados y una expresión indescifrable. «¿Hablas árabe?», dijo simplemente. Jonás asintió. «Y latín, farsi y algo de griego», añadió. «Suficiente para pasar por una biblioteca o una zona de guerra», arqueó una ceja. «Eso no está en tu expediente de recursos humanos. No pensé que fuera relevante para encerar pisos». Un instante de silencio. Entonces preguntó, «¿De verdad estás aquí o...?» Jonás la miró. La miró de verdad. El mundo veía a una multimillonaria, pero sus ojos contaban otra historia. Había algo en ellos que se había agrietado una vez y se había vuelto a pegar con cuidado, hermoso pero frágil. Así que él no le respondió con la verdad que ella esperaba, sino con una que importaba más. «Porque tengo un hijo que merece ver que, aunque el mundo te llame pequeño, puedes mantenerte erguido, decir algo sincero y salir con dignidad». Lo miró fijamente y, por primera vez esa noche, Evelyn Hart sonrió. No la sonrisa para las cámaras, ni la tensa sonrisa corporativa, sino una sonrisa real. De esas que decían, quizás, solo quizás, esta historia aún no ha terminado. El video alcanzó los 5 millones de visualizaciones antes del amanecer. Un solo clip de 30 segundos, tembloroso y granulado, filmado desde detrás de una cortina de terciopelo por un asistente de catering con dedos rápidos y un mayor sentido de la justicia que la mayoría de los presentes. Lo capturó todo. El insulto en árabe, el silencio que siguió y Jonas Hall, de pie, con una fregona en la mano, dando su respuesta como una tormenta silenciosa. Por la mañana, los titulares inundaron las pantallas como un reguero de pólvora. El conserje silencia a un multimillonario con una sola frase. Dignidad sobre suelos de mármol. El hombre que no se inmutó, que es Jonas. Saludos. Dentro de la torre tecnológica Ayar, los susurros corrían más rápido que los ascensores. Jonas recorrió los mismos pasillos durante meses, pero hoy algo se sentía diferente. Las escaleras no eran las mismas. No eran burlonas ni despectivas. Eran confusas, curiosas, en el fondo, inquietas. Se movía como siempre, silencioso, eficiente, sin desperdicios. Pero ahora cada paso resonaba un poco más fuerte en los pasillos de mármol, como si la planta misma hubiera empezado a escuchar. En el ala ejecutiva, la oficina de Evelyn Hart permanecía cerrada, con las persianas bajadas. Aún no se había dirigido a la junta directiva, y la especulación bullía como una olla a punto de desbordarse. A las 9:43 de la mañana,
Un mensaje sonó en la bandeja de entrada de Jonas, un lugar que rara vez revisaba. Por favor, pase al piso 48. Oficina 312. No se necesita escolta de seguridad. Se quedó mirando la pantalla un buen rato antes de quitarse lentamente los guantes, lavarse las manos y alisarse el cuello del mono. No se cambió. No lo necesitaba. El ascensor fue silencioso. Piso tras piso, de cristal y electricidad, pasaban como recuerdos que había guardado bajo llave hasta que la puerta se abrió con un timbre, revelando una elegancia minimalista y una vista de la ciudad que parecía flotar por encima del ruido del mundo. La oficina 312 no tenía placa, solo cristal esmerilado ligeramente entreabierto. Jonas entró. Evelyn estaba de pie junto a los brazos de la ventana, con el perfil doblado, iluminado por la luz del día y la estructura de acero del horizonte. No se giró. ¿Cómo se siente? Pidió que el mundo te observara por algo que nunca pediste que vieras. Jonas cerró la puerta tras él. Como entrar en una habitación que siempre estuvo ahí. Solo que ahora las luces están encendidas. Se giró al oír eso, con los ojos cansados pero agudo. No eres un conserje. Yo no lo soy. Arqueó una ceja. No solo una. Sonrió levemente. Nadie lo es nunca. Ella lo estudió. Luego se acercó a una mesa auxiliar y pulsó play en una tableta. El video comenzó de nuevo el momento de anoche. El insulto, la respuesta, el silencio. Evelyn lo pausó justo al final, justo cuando Jonas volvió a su dignidad de trapeador intacta. Que ella dijera en voz baja fue uno de los actos de poder más controlados que he presenciado. No se trataba de poder. No, lo desafió. Se trataba de Luca. Ese nombre resonó como una campana silenciosa en la habitación. Mi hijo Jonas se explicó acercándose. Estuvo allí anoche sentado en la trastienda, detrás del armario del conserje. Lo escuchó todo. Evelyn parpadeó. Y aún así elegiste la calma. Jonas la miró a los ojos. No necesita un padre que luche. Necesita un hombre que aguante sin amargarse. Ese silencio entre ellos se prolongó de nuevo. No incómodo, pero reverente. Evelyn exhaló. Sabes que quieren despedirte. Él ni pestañeó. Por supuesto, no voy a dejarlos. Puede que no tengas elección. Su voz se agudizó. ¿Crees que he construido todo esto para que me digan que puedo y que no puedo proteger? Tú construiste esto, dijo Jonas con suavidad, para salvar algo. Creo que ya ni siquiera recuerdas que. Se quedó paralizada. No era una acusación. Era un espejo. Mientras tanto, en la sala de descanso de los empleados, un grupo de trabajadores se apiñaba alrededor del teléfono de alguien. Ese tipo limpia el ala oeste, ¿verdad? Sí. Con el chico que lee cómics en el armario del conserje. ¿Alguna vez lo has oído hablar así? Ni de cerca. Un supervisor de mantenimiento dio un sorbo a su café. Gente como él. Entran en silencio. Dejan huella. Esa tarde, Luca estaba sentado en una silla plegable en la parte trasera del edificio viendo dibujos animados. NS en una tableta polvorienta mientras dibujaba en un bloc de notas. Jonas se lo había dado meses atrás. Le había dicho que todo superhéroe empezaba con un lápiz. El dibujo de hoy era un hombre con mono que sostenía una fregona como una espada frente a una montaña de trajes y corbatas. La leyenda, en letras mayúsculas torcidas, decía, «El verdadero poder no grita». Evelyn se sentó frente a su pizarra horas después. La habitación estaba fría, no por la temperatura, sino por la tensión. Trent Malden, director de operaciones y el niño mimado de la imagen pública de Ayaritech, juntó las manos. No se trata de política, dijo con suavidad. Es cuestión de apariencia. Nuestros accionistas están viendo cómo se desarrolla esto como un circo. No podemos dejar que un conserje se convierta en la cara de la empresa de la noche a la mañana. Evelyn ni pestañeó. Tal vez sea el único en esta sala cuya cara debería estar ahí.
Algunos miembros de la junta se removieron incómodos. Hizo quedar como un tonto a tu invitado en 3 idiomas, insistió Trent. ¿Crees que eso suena bien en Riad? No insultó a nadie, replicó Evelyn. Él respondió con dignidad. Trent se inclinó. ¿Y qué pasa cuando la gente indaga más? ¿Crees que un hombre con ese nivel de educación decidió un día limpiar baños para ganarse la vida? Ahí está la historia. Y las historias se pudren cuando se dejan en la oscuridad. Evelyn apretó la mandíbula. Entonces tal vez sea hora de que la contemos nosotros mismos. Esa noche, Jonas regresó al armario del conserje. Luca estaba dormido en la vieja silla, abrazando su mochila. Jonas se cubrió con una manta y se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared, contemplando el silencioso zumbido de las tuberías y el silencio. No sabía qué le depararía el mañana. Pero esa noche había cumplido su promesa. Se había mantenido firme sin gritar, sin quebrarse, sin esconderse. Y en algún lugar muy arriba, en la oficina de la esquina de cristal y hormigón, Evelyn Hart vio las imágenes de seguridad por última vez. No el video viral, sino un clip silencioso y granulado de ese mismo día. Jonas estaba sentado junto a su hijo, sacándose las migas de la chaqueta, susurrando algo antes de abrazarlo. Ella lo vio 2 veces, luego apagó la pantalla y susurró a la oscuridad. Él no es la historia que el mundo quiere, pero podría ser la que necesita. Hay verdades tan pesadas que deforman el tiempo. Jonas Hall estaba sentado en la parte trasera de un autobús urbano descolorido que zumbaba hacia las afueras de Queens, con las manos enguantadas descansando silenciosamente sobre las rodillas. Aún no había amanecido, pero no necesitaba luz para recordar dónde vivía el pasado. La carpeta que Evelyn le había entregado seguía sin abrir en su mochila. Se la había dado la noche anterior, con solo una mirada y un suave, merece saber lo que intentaron enterrar. Pero Jonas no estaba seguro de querer desenterrar huesos que ya le habían costado todo. Luca dormía profundamente a su lado, con la cabeza apoyada en el brazo de su padre, todavía en pijama bajo una sudadera con capucha enorme. Iban de camino a un turno de fin de semana lo suficientemente temprano como para que el mundo fingiera silencio. Jonas llevaba más tiempo fingiendo. El viejo campus universitario no había cambiado mucho. Los mismos edificios de piedra cubiertos de hiedra, los mismos bancos crujientes con placas conmemorativas de latón, la misma cafetería donde solía corregir trabajos. Y justo al otro lado de la biblioteca sur, el aula magna donde todo se había derrumbado. No llevó a Luca adentro. En cambio, se sentaron en los escalones compartiendo una bolsa de panecillos calientes para desayunar. «¿Aquí es donde solías trabajar?», preguntó Luca entre bocados. Jonas asintió. «Hace mucho tiempo». «¿Qué hacías aquí?», pensó un momento. Hice preguntas difíciles y luego intenté enseñar a la gente a vivir con las respuestas. Luca frunció el ceño pensativo. Eso suena a superpoder. Jonas se rió entre dientes. Lo parecía hasta que alguien decidió que era demasiado peligroso. Retrospectiva. 8 años antes, Jonas estaba frente a un aula llena de estudiantes. Tiza en mano, pasión en la voz. El lenguaje, dijo, subrayando la palabra con un trazo audaz, no es solo cómo nos comunicamos. Es como revelamos lo que creemos. Es como transmitimos heridas y como sanamos de ellas. Los aplausos siguieron. También los celos. La acusación llegó rápidamente. Un artículo de revista, uno de los que más le enorgullecían, fue marcado repentinamente por fuentes cuestionables. Había citado una referencia obsoleta, un error de citación fácilmente corregible. Pero para entonces, Whispers ya había recurrido a la sentencia. Su financiación se desvaneció. Su votación para la titularidad se retrasó indefinidamente y luego fue denegada discretamente. Lo que nadie sabía era que la junta de revisión había incluido a Trent Malden. Entonces un ambicioso fideicomisario, ahora director de operaciones de Erate Tech. Jonas había cargado con la culpa. No porque fuera culpable,
sino porque pelear lo habría convertido en algo peor, un hombre amargado frente a un niño, que necesitaba paz más que orgullo. De vuelta al presente, Jonas desdobló la carta que Evelyn había guardado en la carpeta. Era la recomendación original de titularidad firmada por 3 de los 4 fideicomisarios. La firma faltante que Trent Malden adjuntó era un memorando interno que recomendaba retrasar la votación para la titularidad a la espera del resultado de la revisión interna. Posible influencia sobre un área de investigación emergente si se interrumpe la financiación independiente. Jonas cerró la carpeta lentamente. Así que había sido real. Todo. El silencio en el que había vivido no era noble. Había sido planeado. Esa noche, Evelyn lo esperó junto al montacargas. No estaba segura de que quisieras hablar, dijo en voz baja. No estaba segura de que quisiera sentir. Jonas respondió. Ella dudó. Lo que él hizo, lo que hicieron, fue calculado. Podrías hacerlo público ahora. Te creerían. Jonas negó con la cabeza. No se trata de lo que creerían. Se trata de en lo que me había convertido. Evelyn lo estudió. ¿Crees que guardar silencio te ha mantenido a salvo? No, dijo en voz baja. Pero me mantuvo amable. Esa frase la atrapó. ¿De verdad crees que la amabilidad sobrevive en el silencio? Jonas la miró a los ojos. Tiene que ser así o lo que he construido con Luca se desmorona. No apartó la mirada. ¿Y si tu silencio cuesta más ahora? ¿Y si ya no es solo tu historia? Jonas se apoyó en la pared, cansado de una forma que ella reconocía, pero que rara vez veía en los espejos. Solía pensar que la verdad era lo más poderoso que un hombre podía blandir, murmuró. Pero he aprendido, y la oportunidad es la espada más afilada. Evelyn tragó saliva con dificultad. ¿Y qué dice tu oportunidad ahora? Dudó, luego la miró. No como un director ejecutivo, sino como una mujer que había librado sus propias guerras tras las puertas de la sala de juntas. Dice, quizás sea hora de dejar de susurrar. Esa noche, después de que Luca se acostara, Jonas abrió el segundo sobre que Evelyn había incluido. Dentro había una foto, descolorida pero poderosa. Él, Evelyn y un equipo de investigadores de pie junto a una pancarta de presentación. Recuperación cognitiva mediante terapia interlingüística. Su cabello era más corto entonces, sus ojos menos cautelosos. No se había dado cuenta de que ella había estado en ese equipo de subvenciones. Ella no se lo había recordado. Debajo de la foto, una nota escrita a mano por Evelyn. Una vez estuvimos construyendo algo honesto. Tal vez aún podamos. Al día siguiente, Evelyn entró en la sala de juntas 5 minutos antes. Trent ya estaba allí, tomando un espresso como si le debiera dinero. ¿Ciclo de impresión duro?, preguntó con una sonrisa burlona. Ella permaneció en silencio. No puedes protegerlo para siempre, Ev. El mundo lo descubrirá. ¿Qué pasará cuando descubran quién era realmente? Evelyn juntó las manos. Entonces tal vez también descubran quién eres tú en realidad. La mandíbula de Trent se tensó, pero su sonrisa no se desvaneció. Se inclinó ligeramente hacia adelante, con un tono tranquilo, pero cortante. Elegiste al conserje equivocado para subestimarlo. Abajo, Jonas limpió los botones del ascensor mientras el latón le devolvía el brillo. El reflejo de alguien a quien no había visto en años. Un hombre sin nada que demostrar y sin nada que ocultar. Desde atrás, una voz tranquila interrumpió el zumbido. No eres solo un conserje, ¿verdad? Se giró. Un joven analista de apenas 25 años con un cordón que aún olía a tinta fresca. Jonas sonrió suavemente. Depende del día. Ella dudó. Eso que dijiste de que tu hijo necesitaba un padre que aguantara. No era solo para él, ¿verdad? Jonas hizo una pausa y asintió. No, era para cualquiera que haya sido invisible en una habitación llena de ruido. Esa noche, Evelyn estaba de pie junto a la ventana de su oficina una vez más, observando la ciudad parpadear.
Su teléfono vibró. Una nueva publicación era tendencia. Las palabras de un conserje están redefiniendo el liderazgo y estaban escuchando. Sonrió levemente y susurró: que escuchen. Ni siquiera ha empezado a hablar. La lluvia golpeaba contra las ventanas de la sala de descanso del conserje como un metrónomo memorizado. Jonas. Hal estaba sentado en el suelo junto a su hijo, con un termo de sopa caliente entre ellos y una colcha vieja doblada 2 veces para amortiguar el cemento bajo sus piernas. Luca, acurrucado de lado con su sudadera extra grande, miraba al techo como si éste albergara constelaciones. Su cuaderno de dibujo descansaba sobre su regazo, con un lápiz metido detrás de una oreja. ¿Alguna vez has deseado?, preguntó el chico en voz baja. ¿Tenías otro trabajo? Jonas hizo una pausa. La pregunta no fue un desafío, sino una invitación. Yo daba clases, dijo con cautela, en un lugar con puertas grandes, grandes ideas y egos aún más grandes. ¿Les caíste bien? Jonas se rió entre dientes. A algunos sí, a otros no. Pero los que escuchaban se llevaban consigo lo que aprendimos. Luca cogió su cuaderno de bocetos y lo pasó a una nueva página. ¿Por qué te detuviste? Jonas exhaló lentamente. Porque a veces, incluso cuando construyes algo con todo el corazón, alguien más puede entrar y decidir que no es suyo para respetarlo. Miró a su hijo. Pero no dejé de aprender ni de enseñar. Simplemente cambié el aula. Luca miró fijamente a su padre un buen rato y luego dijo en voz baja: entonces supongo que ahora soy tu alumno. A Jonas se le hizo un nudo en la garganta. Siempre lo has sido. A la mañana siguiente, Jonas llevó a Luca al ala oeste de Ayaritech. Era un sábado tranquilo. Sin trajes, sin reuniones, solo el zumbido de los sensores de movimiento y las puertas con cierre automático. El chico llevaba una mochila desgastada llena de bocadillos, un libro de bolsillo sobre mitología griega y el omnipresente cuaderno de bocetos. Evelyn los notó a través del monitor de seguridad de su oficina. Había pasado la noche en la suite ejecutiva, sin poder dormir. Ver a Jonas caminar por los pasillos como si volviera a pertenecer allí despertó una sensación de calma. Se mantuvo impecable. Salió justo cuando Jonas y Luca doblaron la esquina. Los ojos de Luca se iluminaron. Señorita Evelyn. Se agachó a su altura, ignorando la ridiculez de hacerlo con tacones Louboutianos. Buenos días, profesor Hall, rió entre dientes. Ese es mi papá. Evelyn sonrió. Debe de ser algo de familia. Su mirada se desvió hacia Jonas, ahora más tranquila. Podría mostrarle, ofreció. Jonas ladeó la cabeza. ¿La suite del ático? No, dijo ella. El lugar donde las ideas solían importar. 10 minutos después, estaban en el laboratorio abandonado del nivel 6. El polvo aún se aferraba a los bordes de las mamparas de cristal. Las pizarras inteligentes estaban desconectadas, sus últimas notas medio borradas, pero apenas visibles. Fórmulas, diagramas, la figura de un niño dibujada con rotulador azul, probablemente por un becario visitante. Luca abrió mucho los ojos. Este lugar parece el garaje de Iron Man. Jonas se rió, solo que nadie construyó el traje. Evelyn caminó lentamente hacia uno de los escritorios, pasando los dedos por la superficie. Este era tu espacio, ¿verdad? Preguntó. Jonas asintió. Era nuestro. Yo y 4 investigadores que creíamos que el lenguaje no era solo comunicación. Fue recuperación, sanación, reconstruir el mapa de la mente. La voz de Evelyn se fue apagando hasta que la financiación desapareció. Hasta que alguien desenchufó el aparato, Jonas no respondió. No hacía falta. Lucas se acercó a un estante de libros intactos. ¿Alguna vez ayudaste a la gente a caminar de nuevo? Jonas se giró hacia él, sonriendo. Nadie, pero yo les ayudé a recordar cómo pedir agua o decir el nombre de su hija de nuevo o sonreír cuando escuchaban una canción que una vez amaron.
Luca se quedó mirando su voz apenas por encima de un susurro. Eso es aún mejor. Salieron del laboratorio una hora después, en silencio en el ascensor. Pero algo flotaba en el aire, algo que Evelyn no podía identificar. Reverencia, tal vez, o el peso de todo lo que quedaba por terminar. Mientras el ascensor descendía, se giró hacia Jonas. ¿Por qué no me dijiste que participabas en los ensayos de recuperación de lingüística neuronal? Preguntó. Pensé que si querías saberlo, lo habrías preguntado. No sabía por dónde empezar. La voz de Jonas era baja, pero firme. Empieza donde duele. Ella lo miró, luego lo miró con atención y dijo, estoy harta de sufrir en privado. Esa noche, Jonas y Luca caminaron a casa bajo un cielo pálido con lavanda. Pasaron junto a un artista callejero que tocaba el violín con un arco sujeto con cinta adhesiva. Luca dejó de sacar $1 arrugado del bolsillo y meterlo en el estuche abierto. Jonas sonrió. No tenías que hacer eso, dijo con suavidad. Luca se encogió de hombros. Está tocando como si alguien lo estuviera escuchando. Jonas se arrodilló a su lado y le puso una mano en el hombro. Ese es el tipo de hombre en el que espero que te conviertas. Mientras tanto, Evelyn regresó a su oficina y sacó una carpeta con la inscripción Archivo, Granizo 2016. Dentro había notas de una audiencia de ética olvidada, las declaraciones manuscritas de Jonas y un memorando interno que nunca había visto. El memorando no era de Jonas. Era de Trent. Si modificamos discretamente la atribución de la subvención, podemos integrar la metodología en la cartera de AR sin generar un conflicto de propiedad intelectual. La resistencia de Hall lo convierte en un lastre. Se quedó sin aliento. No solo lo habían descartado, lo habían robado. A la mañana siguiente, Evelyn llamó a la puerta de la oficina del conserje por primera vez en su vida. Jonas abrió, sorprendido de verla allí de pie con vaqueros y un cardigan gris, no con traje. Encontré algo, dijo ella, extendiéndole el memorando. Él lo leyó en silencio. Al terminar, exhaló lenta y profundamente. Siempre lo sospeché, pero al verlo escrito, asintió. No sé cómo arreglar lo que rompieron. La miró a los ojos con amabilidad. Quizás empiece por no fingir que no pasó. Se acercó, con la voz más suave. Jonas, ¿qué construirías si te diera un piso, un presupuesto y sin límites? No respondió de inmediato, pero después de un momento sonrió, genuino, casi sorprendido por su propia libertad. Construiría una habitación donde la gente recuerde quiénes son, incluso después de que el mundo los haga olvidar. Esa noche, Jonas metió a Luca en la cama. El niño parpadeó somnoliento, ya a medio camino de los sueños. Papá. Sí, eso que le dijiste a la señorita Evelyn sobre recordar quién eres. Jonas pasó la mano suavemente por el cabello de su hijo. ¿Qué te parece? Luca bostezó. ¿Crees que alguna vez lo olvidaré? ¿Quién soy? Jonas se acercó y susurró. No mientras esté aquí para recordártelo. Hay un tipo de silencio que solo existe en comedores de lujo donde la cubertería está demasiado pulida, las risas demasiado ensayadas y el aire tan quieto que parece un juicio a punto de ocurrir. Jonas Hall irrumpió en ese silencio con una fregona en una mano y un cubo que chirrió ligeramente contra el suelo de mármol. No se suponía que estuviera allí. No esta noche. Pero 2 miembros del personal de limpieza habían llamado para decir que estaban enfermos, y la propia Evelyn había solicitado un sustituto de confianza para el evento, la cena trimestral de inversores, donde las sonrisas eran agudas y los secretos aún más agudos. Y así, Jonas entró en la boca del lobo, no como invitado, no como un hombre con credenciales o hielo, pero como el conserje. De nuevo, al otro lado de la habitación, Trent Malden se ajustó los gemelos y echó un vistazo hacia la entrada de servicio. «Oh, miren quién ha decidido bendecirnos con su fregona», murmuró a la mujer a su derecha. Un socialité con perlas ajustadas y un historial de tragarse reputaciones por diversión. «Ese es el conserje del video, ¿verdad?», preguntó ella,
bebiendo un sorbo de vino. Trent sonrió. El único e inigualable. La fama tiene la mecha corta. A ver cuánto tarda en quemarse. Se puso de pie y levantó su copa teatralmente. Brindó por Ayarate y por saber cuál es tu lugar en el mundo, aunque sea sosteniendo una fregona cerca de la mesa de máquinas. Risas educadas resonaron por la sala. Jonas no reaccionó. Pasó el cubo rodando por la mesa, ignorando las risitas bajas y el flash de la cámara de un teléfono que lo captaba en el ángulo justo y poco favorecedor. Pero Evelyn lo notó desde la cabecera de la mesa, observó cómo Trent seguía a Jonas con la mirada, lo calculados que eran sus golpes, lo deliberada que era la burla. Sabía que no era coincidencia. Era una prueba de poder, de dignidad, de silencio. A mitad del plato principal, un nuevo insulto llegó, esta vez de un ejecutivo de medios sentado demasiado cerca del vino. «Dime algo, Salve», gritó. «¿También planeas enseñarle a tu hijo a fregar mármol? ¿O se lleva una mejor trato?» Algunos invitados resoplaron. Uno aplaudió. Jonas se giró lentamente, dejó la fregona con cuidado y respondió. «Le enseño a mi hijo a limpiar lo que ensucian los demás. Ya sea el suelo o el carácter, depende de quien esté en la sala». Prendió como una cerilla a fuego lento, de esas que no explotan, sino que hierven a fuego lento. Evelyn entreabrió los labios. No esperaba que hablara, pero cuando lo hizo, la sala se conmovió. Más tarde, mientras se servía el postre, Evelyn se levantó. Golpeó suavemente su vaso con una cuchara. «Quiero agradecerles a todos por venir», comenzó con voz suave, pero esperando. Esta noche se suponía que iba a ser sobre progreso, crecimiento, futuras colaboraciones. Hizo una pausa y luego volvió la mirada hacia Jonas. «Pero esta noche he aprendido algo más valioso. Esa integridad no requiere un título, y que a veces el hombre más callado de la sala es quien más tiene que enseñarnos». La expresión de Trent se congeló. La sala, insegura de dónde aterrizar, oscilaba entre la incomodidad y la curiosidad. Evelyn continuó. «Esta empresa se construyó sobre la innovación, pero la verdad es que lo que nos hace sostenibles no es solo nuestra tecnología, sino nuestra gente, quienes la mantienen unida cuando nadie nos ve». Levantó su copa hacia Jonas, hacia los que perduran y nos recuerdan el carácter sin decir una palabra. Esta vez, el aplauso no pareció cortés. Parecía real y dejó a Trent sentado en un silencio que no podía evitar. Después de la cena, Evelyn encontró a Jonas cerca del salón de servicio. Estaba enjuagando las mangas de la fregona enrolladas. Eso fue algo que dijo en voz baja. Él miró por encima del hombro. ¿Te refieres al brindis o a la humillación previa? Se enjuagó las manos y se las secó con un paño. «No deberías. Lo he dicho delante de ellos». «¿Por qué no?» «Porque la gente como Trent no olvida cuando alguien les quita la luz». Ella se acercó. «Bien. Tal vez necesite esconderse por una vez». Jonas soltó una risita. «¿De verdad quieres empezar una guerra con el hombre que maneja tus ganancias?» Evelyn le sostuvo la mirada. «Tal vez esté lista para dirigir este lugar con algo más valioso que el miedo». Hizo una pausa. «Lo que dijiste de Lucas se me quedó grabado». Se encogió de hombros. «A veces las verdades más simples son las más duras». Evelyn bajó la mirada un momento. «No estás aquí solo para fregar pisos». «No», dijo con suavidad. «Pero seguiré haciéndolo de todos modos». «¿Por qué?» «Porque es un trabajo honesto y porque me mantiene cerca de lo que importa». Ella lo estudió, con la voz más baja ahora. «¿Y qué te importa a ti, Jonas?» Él dudó. Luego, sin orgullo ni pretensiones, respondió, «Que mi hijo nunca me vea convertirme en el tipo de hombre que he pasado mi vida protegiendo». Eso la golpeó más profundamente de lo que esperaba. Un crujido, un cambio. A la mañana siguiente, las redes sociales explotaron. Alguien había publicado un clip del brindis. El video estaba granulado, pero el audio era nítido. El conserje simplemente terminó la habitación con una sola frase.
¿Quién es este tipo y por qué quiero votar por él? Más directores ejecutivos deberían ser como Evelyn Hart. Y más hombres deberían ser como Jonas Hall. Trent también lo vio. Tiró el teléfono sobre el escritorio y gruñó en el silencio. Se está convirtiendo en una carga. Esa noche, en la tranquilidad de su apartamento, Jonas le leyó un cuento a Luca. El niño yacía acurrucado bajo una colcha de retazos, respirando despacio, con el pulgar apoyado justo debajo de la barbilla, como siempre hacía cuando se acercaba el sueño. Jonas cerró el libro y apartó el pelo de la frente de Luca. «Papá», murmuró el niño. «Sí, fueron malos contigo otra vez». Jonas hizo una pausa y luego dijo con sinceridad: «Algunos sí». «¿Te dolió?» Jonas sonrió suavemente. «Solo un poco, pero a veces. La verdad hace que el dolor valga la pena». Luca parpadeó somnoliento. «Ganaste». Jonas besó la frente de su hijo. «No, pero me mantuve fiel, y eso es mejor que ganar». Jonas Hall nunca revisaba el buzón los lunes. Era un hábito forjado por la decepción, los anuncios de Bill y el recordatorio ocasional de que la vida seguía contando sus deudas, sobre a sobre. Pero ese lunes en particular, algo no encajaba. El aire estaba demasiado quieto, el edificio demasiado silencioso, y cuando abrió la puerta metálica del buzón 2B, no era un aviso de retraso lo que le devolvía la mirada. Era un sobregrueso de color crema con letras en relieve y un sello dorado estampado en la esquina. División de becas de la Fundación Aratech. Se quedó allí un segundo, luego dos. Luego lo abrió con dedos que no le habían temblado en años. Una sola línea lo cambió todo. Nos complace informarle que Luca Hall ha recibido una beca académica completa para Brickbridge Academy. Jonas parpadeó. Luego lo releyó 3 veces. Dio la vuelta al sobre, comprobó la fecha, volvió a comprobar el nombre. Era real. No lo era. Una broma, un truco publicitario o un favor disfrazado de lástima. Era un salvavidas. La Academia Brickbridge no era una escuela cualquiera. Era el tipo de lugar donde los futuros senadores se sentaban junto a prodigios tecnológicos, donde se enseñaba latín antes que álgebra, donde la cafetería servía salmón a la parrilla en lugar de carne misteriosa y matrícula. Una cifra tan alta que Jonas bromeó una vez que era más de lo que había ganado en 3 años juntos. Se dejó caer en el borde de la escalera, con la carta temblando en sus manos. Entonces hizo algo que no había hecho en meses. Lloró. ¿Es un sobre bueno o malo?, preguntó Luca más tarde esa noche, balanceando los pies desde la silla de la cocina. Jonas sonrió, sosteniendo la carta a la espalda. Depende. ¿Cómo te sientes al llevar uniforme y estar rodeado de niños que probablemente tengan caballos? Luca abrió mucho los ojos. ¿Cómo caballos de verdad? Probablemente. Tal vez incluso ponis. Luca entrecerró los ojos. ¿Permiten niños raros? Jonas se arrodilló a su lado, alborotándole el pelo. Ahora sí. A la mañana siguiente, Jonas estaba fuera de la oficina de Evelyn, con la carta cuidadosamente doblada en el bolsillo de su chaqueta. No llamó, solo se quedó rondando, hasta que su asistente, Ellen, levantó la vista de la pantalla y esbozó una sonrisa cómplice. «Está dentro». Y sí, pidió que no la molestaran. «Pero no lo estás. ¿La mayoría de la gente lo hace?». Se aclaró la garganta. «¿Tuviste algo que ver con esto?», preguntó, deslizando la carta por el mostrador. Los ojos de Ellen recorrieron el encabezado. Parpadeó y luego negó con la cabeza lentamente. «No, pero ayudé a presentar la lista de finalistas». Luca estaba allí por méritos propios. Jonas frunció el ceño. «¿Te refieres al ensayo?». Ella asintió. «El de la caja de música rota». Jonas se quedó paralizado. Esa historia hizo llorar a 2 miembros de la junta. Añadió sonriendo. Él escribió: «No fue la melodía lo que me hizo amarla. Fue el hecho de que papá la arreglara incluso cuando estaba cansado». Jonas contuvo la respiración. Ellen le dio un tono suave.
Tu hijo no consiguió esto por tu culpa. Lo consiguió gracias a la persona en la que lo ayudaste a convertirse. Más tarde esa noche, mientras la ciudad se desvanecía en el crepúsculo, Evelyn encontró a Jonas en la terraza de la azotea, un lugar al que iba cuando el mundo se sentía demasiado ruidoso. «¿No me vas a dar las gracias otra vez?», bromeó, acercándose a él. Jonas negó con la cabeza. «Resulta que... no fuiste tú», arqueó una ceja, decepcionada. «No, solo me sentí honrado». Una pausa. Luego preguntó, «¿Por qué no me dijiste que había solicitado?». Él dudó. «Porque no quería que pareciera caridad o peor aún, que te estaba utilizando». Evelyn se cruzó de brazos, observándolo. «Jonas, si me estabas utilizando, lo estás haciendo fatal». Se rió en voz baja. Luego se giró para mirarla. Escribió sobre la caja de música. Ella parpadeó. «¿Qué caja de música?». Exhaló, con la mirada perdida. «Era de mi difunta esposa. Se rompió la noche que falleció. Nunca llegué a arreglarla. Eso. No fue hasta meses después. No creí que se diera cuenta». La voz de Evelyn se suavizó. «Los niños siempre notan lo que creemos que pasan por alto. Y a veces de ahí viene su fuerza». Jonas asintió lentamente. El viento arreció. Un mechón de su cabello le cayó sobre la mejilla, e instintivamente lo apartó. Sus miradas se encontraron. Por un instante, demasiado largo y demasiado real. ¿Alguna vez crees que murmuró que las cosas que más nos esforzamos por ocultar son precisamente las que nos hacen dignos de ver? La voz de Evelyn era apenas un susurro. Solo todos los días. A la mañana siguiente, Jonas acompañó a Luca hasta las puertas de la Academia Bridgebridge. La mochila del chico parecía demasiado grande para sus hombros, pero sus ojos ardían de orgullo. «¿Estás nervioso?», preguntó Jonas. Luca se encogió de hombros. «No realmente. O sea, un poco. Pero dijiste que la gente valiente hace cosas incluso cuando les da miedo. ¿Verdad?». Jonas sonrió, arrodillándose a su lado. «Exactamente». Luca abrazó a su padre. «Gracias por arreglar la caja de música». Jonas lo abrazó fuerte. «Gracias por escucharlo». Mientras Luca desaparecía por las puertas, Jonas se quedó observándolo un buen rato. Pensó en su esposa, en las segundas oportunidades y en cómo a veces las victorias más pequeñas, como un sobredoblado, pueden abrir las puertas más grandes. Dentro de su oficina, Evelyn observaba la misma escena a través de la cámara de seguridad. No sonrió. No lloró. Simplemente se susurró a sí misma. Una decisión correcta a la vez, y tal vez todos lleguemos a donde debemos estar. La residencia del corazón no hacía frío, pero estaba demasiado silenciosa para una casa tan grande. Evelyn estaba descalza en su elegante y moderna cocina, contemplando una ensalada a medio preparar que no había tocado en 20 minutos. A través de los altos ventanales, el horizonte de Manhattan titilaba en oro y plata, pero dentro todo parecía estar en calma. Oyó que llamaban a la puerta antes de darse cuenta de que lo había estado esperando. Cuando abrió la puerta, Jonas estaba allí con Luca a su lado. Vestía con la sencillez de siempre, con la camisa oscura abotonada y las mangas arremangadas, sin pretensiones. Luca agarraba un pequeño ramo de flores silvestres de los pétalos del parque, ya un poco marchitas. «No estábamos seguros de si necesitábamos corbata», dijo Jonas en voz baja. Evelyn se permitió una leve sonrisa. «Estás perfecta. Adelante». Los ojos de Luca se abrieron de par en par al ver los techos abovedados y el espacio abierto, la sutil elegancia de todo. Pero la mirada de Jonas no se desvió. Se quedó en ella, respetuosa, quieta. La cena fue tranquila al principio. Evelyn había preparado pollo asado con romero y limón, algo que no había cocinado ella misma en años. No se había dado cuenta de lo bien que sentaba poner 3 cubiertos en una mesa destinada a uno. Luca, entre bocado y bocado, hizo preguntas. «¿Siempre viviste aquí? ¿Es arte de verdad?».
Todos los directores ejecutivos tienen ascensor en sus casas. Evelyn se rió. ¿En serio? Rió por primera vez en semanas. No todos. Solo los solitarios que trabajan demasiado. El chico ladeó la cabeza. No pareces sola esta noche. Su mano se detuvo sobre su copa de vino. Jonas la miró en silencio. Después de que Luca terminara su rebanada de pastel de manzana, se quedara dormido en el sofá envuelto en una de sus mantas extragrandes. La habitación se sumió en un silencio más suave. Evelyn sirvió 2 tazas de café y se unió a Jonas junto a la ventana. Le habría encantado esto, dijo, señalando a su hijo con la cabeza. Ella siempre quiso que viera una vida con posibilidades. Evelyn observó el reflejo de Jonas en el cristal. Era ella como tú más inteligente, dijo sin dudarlo, con más esperanza. Enseñé idiomas. Ella me enseñó a perdonar a personas que aún no conocía. Un silencio se hizo presente entre ellos, no incómodo, pero lleno de algo tácito. Leí tu tesis original, dijo Evelyn finalmente. Jonas arqueó ligeramente la ceja. No era solo académico, continuó. Era humano. La forma en que conectas la recuperación del lenguaje con la dignidad. No se trataba de teoría. Se trataba de devolverle la voz a la gente. Y estoy empezando a entender por qué intentaron quitarte la tuya. Jonas no respondió de inmediato. Dio un sorbo a su café, observando la ciudad respirar abajo. ¿Por qué no te defendiste?, preguntó. Su voz se suavizó. No era una directora ejecutiva preguntándole a una empleada. Era una mujer preguntándole a un hombre al que respetaba. La miró a los ojos. Quería, Dios mío, quería gritar la verdad a gritos, pero miré a Luca y supe que si luchaba sucio, incluso para ganar, crecería pensando que ese era el camino. Preferiría que aprendiera lo que significa vivir con paz en el pecho que con venganza en las venas. Evelyn parpadeó rápidamente. Mi madre, dijo con la voz tensa, era limpiadora de casas. Fregaba suelos de mármol como el del vestíbulo de Ahara. Una noche, se desplomó en el edificio que limpiaba. Nadie llamó al 911 durante 1 hora porque llevaba uniforme de conserje, porque pensaban que no importaba. Jonas respiró hondo, su rostro se transformó con el peso silencioso de la comprensión. Construí Ahara, continuó, porque creía que el poder era la única manera de asegurarme de que nadie como ella volviera a ser ignorado. Pero olvidé algo importante. Algo que tu hijo me recordó en ese vestíbulo. ¿Qué es eso?, preguntó con suavidad. Que a veces el poder no protege a los buenos. Oculta a los corruptos. Ella se giró hacia él por completo, con los ojos vidriosos, pero la voz clara. Te veo, Jonas Hall. Y veo lo que te hicieron, lo que intentaron borrar. Y te juro que, si tengo que quemar toda la sala de juntas para restaurar lo que te arrebataron, lo haré. No habló. Simplemente extendió la mano y le tocó la de ella. Suave, en silencio. Claro, no tienes que quemar nada, dijo. Solo prométeme que empezarás a ver al conserje antes que al título. Se le quebró la voz. Ya lo hago. Se quedaron allí, con las manos apenas tocándose el corazón, de alguna manera más cerca de lo que las palabras podrían describir. Afuera, la ciudad seguía latiendo, pero dentro de la casa de Evelyn Hart algo había cambiado. Había comenzado un ajuste de cuentas, no de venganza, sino de restauración. Y en el tranquilo resplandor de esa noche, algo más que justicia se agitó, algo como el amor. El armario del conserje estaba más silencioso que de costumbre. Jonas estaba sentado solo en el banco de madera, con los codos sobre las rodillas, mirando fijamente sus palmas, callosas y firmes. Las mismas manos que una vez escribieron conferencias sobre dialectos antiguos ahora limpiaban manchas de café en la sala de conferencias. No se arrepentía del trabajo. Las manos honestas nunca lo avergonzaban, pero podía sentir algo cambiando en el aire, en las paredes. Ya lo había sentido una vez, antes. Momento justo antes de que una trampa se cerrara de golpe. Llamaron.
Ellen Kersey, la asistente de Evelyn desde hacía mucho tiempo, asomó la cabeza. Su habitual tono brusco se suavizó esta noche. Señor Hall, señorita Hartz, en la sala ejecutiva, preguntó si quería subir. Jonas se levantó lentamente. Por supuesto, mientras caminaba por los pasillos de cristal de Araritech, algo no encajaba. Demasiadas miradas, demasiadas puertas que se cerraban justo un segundo tarde. Cuando entró en la sala ejecutiva, Evelyn no estaba. En su lugar, Trent Malden se apoyaba en el mostrador de mármol, con las mangas arremangadas y una bebida en la mano. Su sonrisa era tenue. Menudo ascenso, dijo el profesor Trent arrastrando las palabras. De conserje ha invitado a cenar, a lo que sea que Evelyn te esté preparando. Impresionante. Jonas no pestañeó. Si me has llamado para medir el poder, no soy yo quien necesita una regla. La sonrisa de Trent vaciló un instante. Luego metió la mano en el bolsillo de su abrigo y arrojó un papel sobre la mesa de cristal. Reconociste que Jonas lo había recogido. Un correo electrónico impreso, con su nombre en el remitente. Las palabras le quemaron al leerlas. Acusaciones venenosas contra Evelyn, cuestionando su liderazgo, su moral. Personal, cruel. No era solo un mensaje falsificado. Era una difamación. Yo no escribí esto, dijo Jonas con calma, sujetando la página entre dos dedos como si apestara. No, Trent, dijo dando un sorbo a su bebida. Una pena, porque ya se ha enviado a la Junta. Ya sabes lo nerviosos que se ponen los inversores cuando se compromete el criterio de un director ejecutivo. Jonas sostuvo su mirada. ¿Tienes miedo de en que se está convirtiendo? De a quien ve ahora. Trent dio un paso adelante, en voz más baja. Tengo miedo de que el sentimentalismo sustituya a la estructura, de que la caridad sustituya al mérito. Puede que la hayas engañado con tu trágica actuación de sabiduría, pero sé quién eres. Un escándalo con un trapeador. Prefiero ser un escándalo con integridad que un traje sin alma, respondió Jonas. La mandíbula de Trent se tensó. En ese momento, Evelyn entró. Se detuvo en seco, observando a los dos hombres con el correo electrónico aún en la mano de Jonas. ¿Qué pasa?, preguntó con voz entrecortada. Trent se adelantó. Tenía que traerte esto directamente. Este correo electrónico se distribuyó anónimamente en la Junta, pero verifiqué el servidor. Salió de la cuenta de Jonas. Jonas se giró hacia ella. Es falso, añadió Trent con suavidad. Eso es exactamente lo que diría a alguien si lo pillaran. Los ojos de Evelyn buscaron los de Jonas. Por primera vez en días, había dudas. No muchas, pero suficientes para quemar. Tienes que dejarnos, le dijo a Trent en voz baja. Trent dudó, y luego dejó su sombra flotando incluso después de que la puerta se cerrara. Evelyn miró a Jonas y por un momento ninguno de los dos habló. Finalmente, preguntó, ¿hay alguna posibilidad? No, dijo Jonas. Ninguna. Nunca escribiría eso. Ni sobre ti. Ni sobre nadie. Quiero creerte. Entonces hazlo. Su silencio decía más de lo que ella quería. Ser directora ejecutiva tenía reglas. Límites que no podía cruzar, ni siquiera por la verdad. La reunión de la junta directiva es por la mañana, dijo. ¿Quieren que te vayas? Jonas asintió lentamente. Por supuesto que sí. Estoy luchando contra ello. No. Jonas. No. Repitió con suavidad. Si te resistes ahora, también vendrán a por ti. Y Ara necesita a alguien que crea en el mañana. Se acercó. ¿Y tú qué? Él esbozó una pequeña sonrisa cansada. Creo en algo más pequeño, más silencioso, como criar a un niño que no ve el mundo a través de la venganza. Su voz se quebró. No te mereces esto. No, dijo él, extendiendo la mano hacia la puerta. Pero he aprendido que, cuando el mundo te derriba por mantenerte erguido, no te arrodilles. Aléjate más erguido. Ella le tocó el brazo con dedos temblorosos.
Jonas, espera. Hizo una pausa. Ella buscó las palabras adecuadas. ¿Qué les digo? Él miró hacia atrás, en voz baja y firme. Diles que el conserje se fue en silencio, pero no porque fuera culpable, sino porque estaba orgulloso. Cuando salió, Evelyn se quedó sola en la habitación. En otra parte del edificio, en el ala de mantenimiento, Luca esperaba en el mismo banco en el que Jonas se había sentado antes, balanceándose nerviosamente. Al ver a su padre, se levantó de un salto. ¿Nos vamos a casa? Jonas asintió, arrodillándose para cerrar la mochila de su hijo. Luca miró hacia atrás. Te despidieron. Una pausa. Jonas lo miró a los ojos. No te despidieron, solo te liberaron. Como cuando se rompe la cuerda de una cometa y el cielo se agranda. Luca parecía confundido, pero asintió con confianza. Mientras bajaban por las escaleras traseras, lejos de los focos y la política, Evelyn los observaba desde la ventana de su oficina. No podía oír su conversación, pero vio al chico estirarse y tomar la mano de su padre, y vio cómo esa mano firme, humilde, callosa por el trabajo y la vida, se tensaba a cambio. Jonas no miró atrás. Pero Evelyn no apartó la mirada. Ni una sola vez. Que conste, comenzó el presidente. Su voz resonó por la sala de juntas como acero frío. Esta sesión de emergencia se ha convocado para abordar la violación de integridad relacionada con un memorando interno atribuido al señor Jonas Hall. Jonas estaba de pie al otro extremo de la larga mesa de obsidiana. Hoy no llevaba uniforme, solo una chaqueta oscura, con las mismas manos cruzadas tranquilamente frente a él. El conserje sin fregona, pero nunca sin dignidad. Al otro lado de la mesa, Evelyn se sentó erguida, con la espalda recta, ocultando el fuego que sentía en el pecho. No había dormido desde que vio salir a Jonas la noche anterior. Y, sin embargo, allí estaba él, regresando voluntariamente, no para declarar, sino para testificar. Señor Hall, dijo el presidente, ajustándose las gafas. Le ofrecimos la opción de presentar una renuncia por escrito. En cambio, solicitó esta audiencia. ¿Por qué? Jonas levantó la vista. Su voz, al sonar, no era ni fuerte ni agresiva, pero tenía el peso de alguien que había guardado la verdad lo suficiente como para que se volviera pesada. Porque lo que está en juego aquí no es solo mi nombre, es el de ella. Todas las miradas se posaron en Evelyn. Su expresión cambió casi imperceptiblemente. Porque puede creer que soy reemplazable, continuó Jonas. Y tendría razón. Pero si dejas que esta mentira la hunda conmigo, no solo perderás a un conserje. Perderás la última parte honesta de esta empresa. Un murmullo recorrió la mesa. Trent, con su arrogancia forzada, se inclinó hacia adelante. Señor Hall, tenemos metadatos verificables que muestran que el mensaje provino de la cuenta de su empresa. ¿Qué otra explicación podría haber? Jonas lo miró fijamente. Nunca registré ese mensaje, pero sí usé esa terminal una vez cuando Evelyn me pidió que ingresara información de seguridad directamente en el sistema. La dejé desbloqueada. Fue mi error. Se giró, dirigiéndose a toda la junta. Pero esa vulnerabilidad no escribió el mensaje. Lo hizo una persona. Alguien que tenía acceso. Alguien que quería que se fuera y me veía como una herramienta desechable para hacerlo. ¿Está acusando a un miembro de la junta?, preguntó otro ejecutivo. No, respondió Jonas con calma. Estoy acusando a alguien sin el coraje de decir la verdad a la luz. Trent rió entre dientes. Entonces, ¿admiten la negligencia pero esperan que pasemos por alto las consecuencias? No. Jonas dijo. Espero que vean más allá de la conveniencia. Pregúntense, ¿por qué yo, un conserje, atacaría a un director ejecutivo que nos mostró a mí y a mi hijo solo amabilidad? Suavizó la voz. ¿Por qué atacaría a la primera persona en este edificio que me vio como algo más que un trapeador y un sueldo? Miró a Evelyn. Me dio dignidad, y no permitiré que la conviertan en sospecha. Siguió un largo silencio. Entonces,
Una de las miembros de la junta, una mujer de cabello blanco como la nieve y ojos acerados, habló. Señor Hall, usted dijo que lo vio. ¿Qué vio exactamente? Jonas dudó solo un segundo. Ella vio a un hombre que lo perdió todo, su estatus, su carrera, incluso su autoestima, pero siguió trabajando. Siguió enseñando a su hijo a distinguir el bien del mal. Siguió apareciendo. Miró a su alrededor. Eso es más de lo que puedo decir de algunos de los títulos universitarios en esta sala. No había ira en su voz, solo una verdad nítida y clara. ¿Y qué viste en ella?, preguntó la mujer. Jonas sonrió suavemente. Alguien que lleva el peso de una empresa sobre sus hombros, pero aún así encontró tiempo para preguntar sobre el proyecto de ciencias de un niño. Alguien que hizo espacio en su mesa para alguien como yo, no porque tuviera que hacerlo, sino porque quería. Evelyn bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras, que le llegaban más profundo que las costillas. Jonas continuó, con la voz más firme. No quiero recuperar mi trabajo. No se trata de eso, pero no dejaré que mi silencio sea la piedra que le tiren. Otra pausa. Entonces, desde el otro lado de la sala, una nueva voz habló. Puedo verificar la afirmación del señor Hall. Todas las cabezas se giraron. Ellen Kersey se adelantó desde la pared del fondo, olvidando su portapapeles habitual, con la mirada fija. Escuché a Trent Malden dar instrucciones a un técnico informático para que accediera a la terminal de Jonas. Dijo cada palabra con claridad. Fue hace 2 noches. Pensó que me había ido a casa. Trent se levantó bruscamente. Es absurdo. Es cierto. Ellen lo interrumpió. Y estoy dispuesto a testificar bajo juramento. La sala estalló en susurros. El presidente golpeó su mazo. Basta. Se giró hacia Trent, cuyo rostro palideció. Investigaremos su conducta de inmediato. Debe dejar su puesto a la espera de una investigación completa. Trent salió furioso, murmurando amenazas. Nadie lo detuvo. El presidente volvió a mirar a Jonas. Puedes dimitir. Pero Jonas no se movió. Una última cosa dijo. Se giró hacia Evelyn. Por cada edificio como este, hay 1000 personas como yo, barriendo, arreglando, manteniendo las cosas en pie, invisible hasta que algo se rompe. Exhaló. Solo soy una voz. Pero si la mía te recuerda que debes mirar al pasillo de vez en cuando, para ver quién está retrasando tu empresa, entonces daré por bueno este día. Asintió a la junta. Gracias. Y salió, erguido, con la mirada tranquila. No esperó los aplausos, pero cuando las puertas se cerraron tras él, Evelyn se puso de pie. Lo reincorporó. La junta se conmovió. Dijo que no quiere recuperar su trabajo, comentó alguien. Evelyn miró hacia la puerta por la que acababa de salir. Entonces, tal vez debamos ofrecer algo más que un trabajo. Sonrió levemente, algo digno de manos honestas. La sala de juntas estaba en silencio, casi reverente. Evelyn Hart estaba de pie a la cabecera de la larga mesa de obsidiana. El resplandor de la pantalla a su espalda proyectaba una suave luz sobre los rostros de una docena de tomadores de decisiones. Cada uno de ellos había visto la misma grabación una y otra vez. Jonas Hall, inmóvil mientras se burlaban, su silencio más fuerte que la rabia. Y entonces, la voz de Luca, firme e imperturbable, narrando la serena dignidad de un padre al que se negaba a ver, se borró. Evelyn cerró su portátil con cuidado. Lo que acabábamos de ver no era un escándalo. Dijo que era un espejo. Nadie se atrevió a hablar. Miró el asiento ahora vacío de Trent. No había aparecido. Recursos Humanos se encargaría de eso. No era necesario. La verdad ya había trazado su límite. Evelyn respiró hondo. No basta con despedir a un hombre y seguir adelante como si nada hubiera pasado. Dejamos que esto pasara. Construimos sistemas que premiaban el encanto por encima de la reputación y la integridad. Jonas Hall no perdió su título porque fallara. Nosotros le fallamos.
Un miembro veterano de la Junta se aclaró la garganta. Señora Hart, ¿qué propone? La voz de Evelyn no vaciló. Reparamos más que su nombre. Dejamos que su legado se convierta en algo que viva aquí, no en silencio. 2 semanas después, Jonas se encontraba al borde del ala recién renovada de Ayarite Tech, contemplando las palabras grabadas en plata cepillada sobre las puertas de vidrio esmerilado. El estudio del mañana, un lugar para el lenguaje, para la sanación, para los olvidados. Parpadeó una vez, luego 2. Luca, de pie a su lado, le tiró de la manga. Papá, ese es tu nombre debajo de la cita. Efectivamente, bajo el eslogan en letras serif limpias, fundado por el Dr. Jonas Hall. Miró a Evelyn, que permanecía en silencio a unos pasos de distancia. Vestía vaqueros y una camisa sencilla, sin rastro de su armadura habitual. Por una vez, no parecía una directora ejecutiva, solo una mujer orgullosa de algo construido con las manos adecuadas. Les dije que conservaran el título, dijo en voz baja, captando su mirada. Es tuyo, y nunca dejó de serlo. Jonas exhaló lentamente. No estoy seguro de recordar cómo ser ese hombre. Ella se acercó. No tienes que ser él. Simplemente sé el hombre que crió a un niño lo suficientemente valiente como para decirle la verdad al mundo. Eso lo hizo sonreír. Dentro del estudio era cálido y estaba lleno de pisos de madera natural clara, estanterías que cubrían las paredes, pizarras interactivas y un círculo de escritorios dispuestos más como un centro comunitario que como un aula. Pero no fue la decoración lo que oprimió el pecho de Jonas. Fue la gente que esperaba dentro, personal de limpieza, guardias de seguridad, trabajadores de la cafetería, repartidores, asistentes administrativos. Todos se habían inscrito en la primera clase de Jonas, no por un certificado, sino por la oportunidad de aprender a hablar de nuevo con sinceridad, confianza y sin disculpas. Jonas se volvió hacia Evelyn. ¿Tú hiciste todo esto? Ella negó con la cabeza. Nosotros lo hicimos. Tú me diste el idioma. Yo solo construí la sala. Más tarde esa tarde, Jonas se paró frente a la clase con un marcador en la mano. Dudó un momento, mirando a las personas sentadas frente a él, algunas uniformadas, otras con sudaderas, todas con esperanza. Luego escribió una palabra en la pizarra. «Vos, ¿qué es esto?», preguntó. Una mujer cerca del frente, de 50 y tantos años, ojos penetrantes y manos temblorosas, respondió. «Un sustantivo, algo que se tiene o se pierde». Jonas asintió. «Sí, pero también es algo que se construye y a veces algo que se da». Hizo una pausa. «Me llamo Jonas Hall. Algunos me conocen como conserje. Algunos quizás hayan oído las historias, pero quiero que me conozcan como algo más simple, alguien que una vez olvidó hablar por sí mismo. Y ahora enseño lengua no por poder, sino por dignidad». Los miró a cada uno. En esta sala, hablamos no solo para ser escuchados, sino para recordar que importamos. Luca, sentado al fondo con una sonrisa orgullosa y un cuaderno lleno de dibujos, levantó la mano. «Papá, puedo ser el primero en responder». Jonas rió. «Siempre lo eres». «¿Qué significa la voz para mí?». Luca se puso de pie y leyó de una hoja que claramente había ensayado cientos de veces. «No es solo lo que dices, sino lo que haces cuando la gente no te responde». La sala quedó en silencio. Entonces, uno a uno, los estudiantes aplaudieron suavemente al principio, luego se levantaron como una ola de fe, finalmente con permiso para romper. Más tarde, mientras el sol se ponía tras los rascacielos, Evelyn se quedó cerca de la puerta, observando a padre e hijo limpiar las pizarras juntos. «¿Sabes?», ella dijo que esto nunca se trató de redención. Jonas arqueó una ceja. «No». Ella negó con la cabeza. «Se trataba de restauración. No necesitabas que te arreglaran, Jonas. Necesitabas que te vieran. Y también todos los que alguna vez caminaron por estos pasillos en silencio». Él se apoyó en la bandeja de rotuladores,
con los brazos cruzados. Es curioso cómo las voces más pequeñas tienen más peso. Evelyn lo miró un largo instante. Quédate, dijo. Él parpadeó. En el programa. No, su voz apenas era un susurro. En mi vida. Jonas no respondió al principio. Miró a Luca, que ahora reía con dos conserjes sobre una caja de rotuladores derramada. Luego volvió a mirar a Evelyn. Solo si lo hacemos con manos honestas. Ella sonrió, suave y sincera, y por primera vez ninguno de los dos estaba solo. El sol derramaba una suave luz dorada sobre el atrio de Araritech. Una pancarta se extendía sobre la entrada con paneles de cristal. Leído, en elegantes letras. El estudio del mañana, gran inauguración. Dentro, el murmullo de una conversación tranquila se mezclaba con el aroma a café recién hecho y las sutiles notas de lavanda que emanaban de una maceta cercana. No era un evento corporativo más. Algo en ese día se sentía sagrado. Jonas Hall se ajustó el cuello de la camisa, una modesta prenda azul cielo que Evelyn le había elegido. No era nueva, pero estaba recién planchada, y para Jonas eso era suficiente armadura. Su mano callosa le enderezó el cuello a Luca. ¿Estás bien?, preguntó Jonas en voz baja. Luca sonrió, su pequeña mano agarrando un papel doblado. Mejor que bien. Evelyn apareció al fondo del pasillo, no con su habitual traje de poderes, sino con una suave blusa color marfil metida en unos vaqueros. Llevaba el pelo suelto, su sonrisa relajada. Era la primera vez que parecía, no como una directora ejecutiva, sino como una persona que por fin respiraba con libertad. «Te has arreglado bien», bromeó, acercándose a ellos. Jonas rió entre dientes. «No te acostumbres. A mi trapeador no le gusta que lo ignoren por mucho tiempo». Luca los miró, con las comisuras de los labios curvadas en esa sonrisa cómplice que solo un niño podría esbozar. El evento comenzó con música suave y una discreta sensación de anticipación. Empleados, miembros de la junta y familias locales llenaron el espacio, muchos de ellos antiguos escépticos que ahora se mantenían orgullosos en apoyo. En el escenario había un podio de madera, un solo micrófono y detrás, una gran proyección de la misión del estudio: dar voz a los inauditos, restaurar la dignidad con el lenguaje, sanar desde adentro. Evelyn subió al escenario primero. Sus palabras eran firmes, pero rebosantes de emoción. Construimos hospitales para sanar el cuerpo, laboratorios para el avance de la ciencia. Pero hoy, abrimos un espacio que sana algo más profundo, el alma. El estudio del mañana no es solo un programa. Es una promesa. Sin importar tu título, tu voz importa aquí. Hizo una pausa. Sus ojos se encontraron a Jonas y Luca en la primera fila. Y el hombre que nos recordó esa promesa, que nos hizo recordar quiénes somos, es alguien que una vez fregó los pisos de mármol de este mismo vestíbulo. Su nombre es Jonas Hall, y nunca dejó de ser maestro, ni siquiera cuando dejamos de verlo. Los aplausos atronaron la sala. Jonas subió al escenario lentamente, sin timidez, solo con cuidado. Cada paso parecía una vida reescrita. Ajustó el micrófono y comenzó. Hay una historia que quiero compartir. Miró el mar de rostros, algunos familiares, otros nuevos, todos escuchando. Hubo una vez un hombre que perdió todo lo que creía que lo hacía valioso. Su título, su investigación, su lugar en el mundo. Tomó una fregona, no porque olvidara quién era, sino porque no quería que su hijo olvidara lo que era la dignidad. Un silencio cayó sobre la multitud. Pero esto es lo que aprendí. No es el título delante de tu nombre lo que dice la verdad sobre ti. Es como caminas por el mundo cuando nadie te ve. Cuando la gente se ríe, cuando las puertas se cierran. Cuando estás limpiando el desorden de alguien y aún así eliges sonreír. Miró a Luca. Ese hombre encontró su hogar no en las paredes ni en los elogios, sino en un niño pequeño que creyó en el más que el mundo. Jonas retrocedió, con la voz ligeramente quebrada. Gracias por dejarme encontrar el camino de regreso.
La multitud se puso de pie en una ovación. Pero lo que vino después fue lo que nadie esperaba. Luca dio un paso adelante, sosteniendo la hoja de papel que había agarrado toda la mañana. Evelyn le entregó el micrófono con suavidad. Me llamo Luca Hall. Tengo 8 años y escribí algo para mi papá. Jonas congeló una mano llevándosela al pecho. Evelyn apoyó la suya suavemente en su hombro. Luca se aclaró la garganta. Su voz era baja, pero cierto. No sé cuántas letras vienen después del nombre de mi papá. Solo sé lo que viene antes. Honesto, valiente, amable. Miró a Jonah a los ojos, brillantes. Algunas personas tienen títulos. Algunas personas tienen escritorios. Mi papá no tenía ninguno. Pero él me tenía a mí. Y siempre supe que estaba a salvo porque sus manos nunca me soltaban. Ni siquiera cuando el mundo lo hacía. No había ni un solo ojo seco en la sala. Jonás se arrodilló con los brazos abiertos. Luca corrió hacia ellos, abrazando a su padre con fuerza. Los aplausos volvieron, pero más suaves esta vez. Reverendo, como si nadie quisiera romper la sacralidad del momento. Evelyn se acercó a ellos, agachándose para encontrarse con Lucas. Hola, profesor, susurró con una sonrisa juguetona. ¿Crees que podría ser tu próxima alumna? Luca asintió solemnemente. Solo si traes algo para picar. Todos rieron. Una risa desenfrenada que llenó el estudio como música. Esa noche, después de que la multitud se dispersara y las luces se atenuaron, Jonas y Evelyn estaban junto a la ventana del estudio. Afuera, el horizonte brillaba, pero aquí dentro se sentía como una ciudad diferente, una construida sobre segundas oportunidades y la fuerza silenciosa de la buena gente. Evelyn se volvió hacia Jonas. ¿Te arrepientes de no haber luchado con más ahínco entonces? Jonas negó con la cabeza. No. Si lo hubiera hecho, podría haber ganado la batalla, pero habría perdido lo que importaba. Bajó la mirada hacia su mano, entrelazando lentamente sus dedos con los de ella. Ese ahora enseño a la gente a hablar de nuevo, no para defenderse, sino para creer que merecen ser escuchados. Evelyn apoyó la cabeza en su hombro. No solo nos enseñaste el idioma, Jonas. Nos enseñaste carácter, sonrió. Y me recordaste que aún tenía uno. El conserje, el director ejecutivo, el niño. 3 vidas para siempre. Cambiadas por las palabras, por el silencio, por el amor. Y en algún lugar del corazón de una ciudad que casi había olvidado lo que era la dignidad, el estudio del mañana brillaba suavemente en la noche. Un faro para cada alma que una vez caminó invisible. Un hogar por fin. Para las voces que se negaron a ser borradas, para las manos que nunca dejaron de ser honestas. Y para los corazones que se atrevieron a sanar. A veces no es la voz más fuerte la que cambia el mundo. Es la silenciosa. La que sigue hablando cuando nadie más se atreve. Si esta historia te conmovió, un recuerdo, una esperanza, la creencia en el poder de la bondad, entonces quizás tú también entiendas el valor de las manos honestas. Me encantaría saber desde dónde nos ves. ¿Desde qué parte del mundo nos sintonizas esta noche? Cuéntamelo en los comentarios. Tu voz importa. Y si crees que el mundo necesita más historias como esta de sanación, dignidad y segundas oportunidades, te invito a suscribirte al canal para que no te pierdas la próxima historia que podría llegar a tu alma. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Tu presencia aquí significa más de lo que crees. Hasta la próxima, mantén la bondad, mantente fuerte y sigue creyendo en el poder silencioso del bien.